algebraico que se encuentra planeado. ¿Sí? ¿Sigo leyendo? Sí, este es un problema algebraico, sí. Sigue. Que se encuentra planeado y resultó en un papiro egipcio en el año 1650 a.C. Ahora lo resolvemos por un método muy sencillo mediante una ecuación, pero hasta llegar aquí el camino ha sido largo. Los primeros desarrollaron métodos sistemáticos para resolver ecuaciones. Fueron matemáticos árabes. A la incógnita le llamaban la cosa, algo parecido a lo de el montón egipcio. Unos siglos después, los europeos aprendieron el álgebra de los árabes y Listo. la mejoraron, pero seguían llamando la cosa a la incógnita y al álgebra el arte de la cosa. Listo. Muy bien. Muchas gracias, César. Entonces, como el compañero César nos leyó, pues acá nos están diciendo como una breve introducción a lo que ellos hacían o los árabes estaban con sus problemas en ese momento. Siempre hemos tenido problemas, pues, más que todo en la forma de el dinero o para poder hacer un trueque con otra persona. Como nos están diciendo acá, ellos ya tenían una forma de cómo aplicar una ecuación con una incógnita, pero en ese caso no tenían la palabra definida ecuación y tampoco la palabra definida de incógnita, como nos dicen acá. Les ponían solo una palabra al azar, como la cosa o el montón. Entonces, a nosotros ya pues de mucho tiempo, como nos dijo acá, y acá mismo nos dice, en el año 1650 antes de Cristo. O sea, ¿cuántos años no han pasado para que nosotros ahora podamos ver esto que ustedes ven acá? O sea, para poder nosotros ver esto y poder solucionarlo, porque ya nosotros no vemos todos los dibujitos o todos esos jarrones, sino lo que nosotros vemos es que solo la ecuación y la resolvemos. Entonces, muchachos, ¿cuántos años pasaron? Si estamos en el año ¿qué? Van como 3000 y pico de años. Sí, casi, ¿no? Pero nosotros, bueno, otra vez, el ejercicio, ¿en qué año estamos? 2021. Uy, ¿quién dijo 2021? Uy, viajas en el tiempo. 2022. ¿Quién es la que está viajando en el tiempo? Uy, fue madre. Toca que me digan Ay, cómo. Yo también me quiero no, volver. 2022. Yo también me quiero volver al año pasado. No, Listo. no, no, yo no. Entonces, ¿no estamos en el 2022 antes o después de Cristo? Después de Cristo, profe. Después de Muy bien. Estamos en después de Cristo y acá nos están diciendo que fue ¿qué? Antes Antes de Cristo. antes de Cristo. Y ya sabemos que tenemos 2000 años, 2022 años después de Cristo. Pues tocaría sumarle a esos 22 años 1650 para poder obtener nuestra respuesta. Como lo dijo César, sí, nos da 3000, pues, más exactamente nos da 3672 años. Entonces han pasado 3000 años en que el ser humano ha estado acá en la Tierra y ha podido evolucionar tanto la matemática o tanto la forma de pensar y cómo hacer trueques y cómo poderse comunicar con la otra persona, que ya no hay necesidad de dibujarlos así con jarrones, sino ahora lo dibujamos con letras, porque nos facilita el entendimiento de el problema que queremos resolver. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos dice la siguiente diapositiva? La siguiente diapositiva nos dice lo siguiente. El contenido, ¿no? Entonces, acá. El lenguaje algebraico, ¿qué es el lenguaje algebraico? Y estudio, no, esto no. Listo.
que el lenguaje algebraico. ¿Qué es el lenguaje algebraico? Valor numérico y traducción. Entonces, acá nos dicen, ¿qué es el álgebra? Y aquí nos dice, hasta ahora nos hemos enfrentado a problemas cotidianos utilizando la aritmética. A la aritmética se refiere a la rama que ustedes solamente tienen 2 más 2 igual a 3, igual a 4, o 2 menos 1 igual a 1, 5 por 3 igual a 15, o así sucesivamente. Esa matemática que ustedes la tienen es más que todo a números naturales y números enteros. Como nos dice acá, la rama de la matemática que trabaja con los números y las operaciones en rezo son suma, resta, multiplicación, división y potencia, etc. Y acá nos dicen, el álgebra hace lo mismo, pero ahora la diferencia es que en algunos casos nosotros no conocemos el valor, a lo cual llamamos una incógnita, que es lo que nos está diciendo acá. En estos casos, los números desconocidos los representamos con esto de letras, lo definimos es porque ustedes vienen con la forma de pensar del español, pero nosotros no definimos o no usamos letras o no las llamamos letras. Nosotros las llamamos son literales y gracias a eso podemos seguir haciendo eh, nuestro procedimiento de solución o de demostrar que la función es correcta. Cuando las letras más conocidas como literales no tienen un valor definido, las llamamos incógnitas. Y nos dice, además, no. Muy bien. Esto es algo muy importante. Acá nos dice, objetivo, hallar el valor numérico de estas letras. Y eso es lo que en verdad casi hace nosotros en el álgebra. Nosotros queremos siempre hallar un valor de ¿quién? De una incógnita. ¿Cómo? Mediante suma, resta, multiplicación o despejando términos o reemplazando o así sucesivamente. Pero lo que nosotros más queremos o el objetivo, uno de los objetivos principales que tenemos en el álgebra siempre es hallar el número o más exactamente un valor que nos defina cuánto vale esa incógnita. Listo, siguiente. El lenguaje algebraico, pues eso ya lo habíamos visto la semana pasada o la antepasada. Y acá nos dice, el lenguaje que usamos en operaciones aritméticas es la que solo interviene en los números, se llama lenguaje numérico. Pero en el lenguaje el lenguaje que utiliza letras y números, lo conocemos como lenguaje algebraico. Y acá nos dan los dos posibles ejemplos. ¿Listo? Acá, este sí es importante, nos dice. Una expresión algebraica es una combinación de letras y números unidos por las operaciones suma, resta, multiplicación, división, potencia. Entonces ya con eso ustedes se van a entender que con las expresiones algebraicas, pues nosotros también podemos hacer tanto suma, como resta, como multiplicación, como división, como potencia, como raíz, como logaritmo. Podemos usar todas las operaciones matemáticas. No. Esto no es. Esto es tampoco. Ahora nosotros pasamos a los monomios, que eso ya también lo estábamos viendo la semana pasada. Las expresiones algebraicas más simples, formadas por productos de letras y números, se llaman monomios. Entonces, cuando nosotros vemos una letra y un número, son conocidos como ¿qué? Monomios. Entonces, ahí estamos. Un monomio consiste en un producto de un número conocido, como lo definimos en la matemática, es coeficiente, por una o varias letras, que entre paréntesis dice parte literal. Y abajo tenemos el ejemplo. El coeficiente es el número, siempre es el número, y la parte literal va a ser ¿quién? Nuestras letras. Y acá seguimos.
Monomios. El grado de una letra en el exponente, pues, el grado de una letra en el exponente al que está elevado. Se llama grado de un monomio, a la suma de los grados de las letras que lo forman. En este caso, tenemos estos tres ejemplos. Nos dice que 7x y menos 6a son monomios de primer grado. ¿Por qué? Porque el numerito que nosotros tenemos aquí en la x y este numerito que tenemos acá en la a, ¿va a ser cuánto? Va a ser igual a 1. Por eso nos dice que el monomio es de primer grado. Acá nos está diciendo el segundo ejemplo, que tenemos un ax al cuadrado y también tenemos un valor de 3/5 a por b. Pero este a tiene un exponente de 1 y el b también tiene exponente de 1. Si sumáramos esos dos exponentes nos da un valor de 2. Como nos dice acá abajo, el monomio es de segundo grado. Claro, ¿por qué? Porque nuestra parte literal, o sea, las letras, están elevadas a un exponente de orden 2. ¿Listo? Y pues acá también nos da el ejemplo del número del exponente 3 o un monomio de tercer grado. ¿Van entendiendo hasta ahí, muchachos? Más o menos, profe. ¿Qué no has Sí, señor. entendido? Profe, ¿me puede hacer un grande favor? Sí, que... Es que yo le tomo pantallazo y me pasé los dos antes de monomios. No le tomé pantallazo. No, pero es que antes de monomio estaba solo este, porque esto no, este y este son los Sí, importantes. el otro, el que está atrás. ¿Este? Ese y el que pasó No, ahorita. esto no te preocupes. Este sí, Bueno, este es ese. importante. Y este Listo, también. ¿Listo? listo, profe. Ahora, seguimos nosotros con, acá la parte de, nos dice, monomios semejantes. Son los que tienen la misma parte literal, las mismas letras con los mismos exponentes. Nos da un ejemplo. Por ejemplo, 4x al cuadrado y es un monomio semejante de 5/3 x al cuadrado y. ¿Por qué son semejantes? Porque como nos dice acá, tenemos un literal de que los literales son de qué. Ambos tienen x. Este literal es igualito a este que yo estoy encerrando en rojo. Sí, profe. Sí. Si ustedes se dan cuenta, ambos son exactamente lo mismo. Igual. No nos importa de cierto modo la parte de los números. O sea, los números que el 4 y el 3 y el 5/3, de cierto modo, no nos interesan. Nos interesa más que todo, ¿quién? La parte de los literales. Que nuestra x al cuadrado por y también sea igual a x al cuadrado y. No podemos decir que esto, de cierto modo, si ustedes tienen x al cuadrado por y al cuadrado, va a ser igual o va a ser un monomio semejante a y a la 3 por x a la 3. Si se dan cuenta, el exponente de x y de y nos cambió, aumentó o disminuyó. Disminuyó. Aumentó. Subió. Aumentó, ¿no? Yo pasé de x al cuadrado o x elevado a la 2 a x elevado a la A 3. 3. Entonces nosotros aumentamos y ya nos está diciendo que es imposible que el x al cuadrado vaya a ser igual a x al cubo. Y además de eso también le aumenté al término y. Entonces estos dos monomios no van a ser semejantes, no se puede. Igual, acá nos dice también la explicación. Acá nos da, no. Acá. Ah, no.
Listo. Esta presentación. Nosotros tenemos acá suma, resta, no, suma, resta, monomios, monomios. Y acá. Nos da una explicación. Acá nos dice, esta es la explicación que yo necesitaba. Si ven acá, pues como nosotros vemos, también tenemos monomios y trinomios, ¿sí? Pero pues el trinomio es solamente escribir un tercer término dentro de nuestro monomio. Y acá nos está diciendo, suma, resta, pues acá nos dan unos ejemplos y acá también más ejercicios para hacer. Nos dicen si quieren mirar este video, se lo recomiendo. Y acá nos dice un ejercicio resuelto, que eso era lo que yo quería mostrarles. Acá nos dice, para la suma y la resta de monomios, nos dice acá, ejercicio resuelto, eliminar paréntesis y reducir. ¿Cómo así? Pues si empiezan a darse cuenta, tenemos el polinomio 5x más 1 y 2x menos 3. ¿Qué están haciendo estos dos paréntesis? Lo que nosotros, para saber eso, nosotros miramos es el signo de la mitad. Si hay un signo, en este caso, ¿cuál signo es? El menos, profe. Negativo o el signo menos. Entonces ya nos da a entender que esos dos monomios que están haciendo. Restando, profe. Muy Están bien. restando. Entonces ya entendemos que esos dos monomios van a restarse. Y empezamos a operar. ¿Cómo operamos? ¿Cómo operamos esa resta de polinomios, de monomios? Toca despejarlos. Como nos dice acá, eliminar paréntesis. Paréntesis. Nosotros eliminamos el paréntesis. ¿Y cómo hacemos eso de eliminar paréntesis? Pues si se dan cuenta, este de acá, este muchacho de acá, ¿qué valor tiene? ¿Positivo o negativo? Positivo. 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 Y aparte de ese muchacho, ¿hay algo que haya acá que lo esté afectando? O sea, ¿hay un número o hay una letra o hay un signo que esté afectando a ese paréntesis verde? Nada, no hay nada. Nada. No. Entonces, ¿podemos eliminar ese paréntesis? Sí, lo podemos eliminar. Simple y sencillamente, acá sí se dice, casi que le bórrenle los paréntesis. Borramos esos paréntesis y nos quedó, ¿qué? El mismo valor, 5x más 1. Si se dan cuenta, este valor que yo les estoy colocando acá en rojo, ¿es lo mismo que tenemos acá en verde? Sí. Sí, exactamente es lo mismo. Lo único que ya cambió es que no tiene ¿qué? Los paréntesis. Y ahí ya lo eliminamos. Lo volvimos a escribir y sin el paréntesis eliminamos el paréntesis. Pero con este compañero, si no podemos hacer ese análisis. Bueno, vamos a hacer el mismo análisis, pero no podemos llegar a la misma conclusión. Si se dan cuenta, este paréntesis otra vez en verde es que positivo o negativo. 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 Dentro de él hay un negativo, sí, muy bien. Pero el primer término es que Positivo. positivo, muy bien. Ahora miramos este término de acá. Ahora sí, antes de nuestro paréntesis, nosotros tenemos un ¿qué? Una suma de signos. No, este acá. Multiplicación. Esta. Antes Resta. de multiplicación, La resta. nosotros tenemos una resta. Y esa resta nos está diciendo que está afectando ¿a quién? A todo nuestro paréntesis verde. Entonces nos dicen, tenemos que eliminar ese paréntesis. ¿Y nosotros cómo lo eliminamos? Pues hacemos uso de la multiplicación y vamos a multiplicar ¿quién?
Vamos a multiplicar el signo negativo que está por fuera de ese paréntesis con respecto a quién? Al signo. Paréntesis. Dime, ¿qué me vas a decir, Jacqueline? No, no, tranquilo. Vale. Nada, Entonces nosotros empezamos con el menos, porque cada vez que vean un paréntesis significa multiplicación. Y acá, ¿qué signo está acompañado al 2x? ¿Positivo o negativo? Menos. negativo. Acá. Ahí. Positivo. En este caso, Ah, positivo. positivo. Entonces ahora sí hacemos la ley de signos. Menos por más, ¿cuánto nos da? Más. Más. ¿Qué son? ¿Esos signos son qué? ¿Iguales o desiguales? Desiguales. Entonces, como tenemos signos desiguales, nuestra respuesta nos va a dar en negativo. Entonces, menos por más nos da menos. Y es como lo ven acá. Ya escribimos el menos y el número 2x. Y hacemos el mismo proceso, el mismo análisis. Menos por... ¿Qué signo está acompañando al 3? Menos. Ahora sí, Menos. el negativo. Y entonces tenemos dos signos que, iguales o diferentes. Iguales. Diferente. Ah, El sí, igual. menos por menos son iguales. La respuesta que nos da, Más. Positivo. positiva, como lo vemos acá. Y si se dan cuenta, esto que ustedes tienen acá, ese que les estoy encerrando en azul, ¿es lo mismo que nosotros tenemos acá? No. No, señor profe. En este caso no es lo mismo, tienen los mismos términos, pero no tienen el mismo valor. ¿Por qué? Porque Cambian los signos. lo operamos con un signo ¿Ese por seco? fuera. Dime, César. No, señor. Qué pena. Ahora sí, nos dice eliminar paréntesis. Ya lo eliminamos, nuestros paréntesis. Ahora, ¿qué sigue? Pues como nos dice ahí, y reducir u operar. Entonces nosotros hacemos lo siguiente. Agrupamos términos semejantes. ¿Y cuáles son los términos semejantes en este caso? De este señor de acá. ¿Cuáles son los términos semejantes? 5x y 5x 5x y 2x. Listo, entonces nosotros colocamos 5x y 2x, como lo ven acá. Acá ya agruparon esos dos términos. Y también agruparon ¿a quiénes? Pues al A término las 1 X. y 3, Este menos 3. que es el número 1 y el número 3, que no tienen parte literal. Y lo que hacen ahora sí es operar. ¿Cuánto les dio el resultado? 3x más 4. ¿Por qué? Porque 5 menos 2, ¿cuánto nos da? 3. 3. 3. Y como estamos agrupando términos semejantes, pues nuestra respuesta nos va a dar en x. 3x. Y la otra es una suma, ¿no? O una resta. Una suma. O multiplicación. Es una Una suma. suma. Como nos damos cuenta, ambos signos son positivos. ¿Podemos hacer esa suma? Claro que podemos. Sí, La respuesta que nos da es 4. positivo. Listo. Este siguiente ejemplo que ustedes ven acá también es lo mismo. La única diferencia es que tiene 3 términos. Este muchacho de acá. Este de acá tiene 3 términos. Pero la forma en la que lo solucionamos es igual a la que solucionamos el ejercicio anterior. No nos cambia nada. Y acá nos dice, recuerda, si adelante de un paréntesis tenemos un signo menos, al eliminar el paréntesis, cambiamos el signo de todos los términos que hay dentro del paréntesis. Que eso fue lo que nosotros hicimos cuando multiplicamos menos por más y menos por menos o más por menos, y es así sucesivamente. ¿Listo?
Ahora la división. La multiplicación y la división, pero esta sí me... Acá les da. Entonces, nos dicen, la multiplicación, en este caso, acá está el ejemplo. Está multiplicando a 3, solo el número 3, ¿por quién? Por el polinomio, por el monomio, ¿quién? 3a más 5b. Eso es lo que nos están diciendo ahí. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues si se dan cuenta, acá empezaron con el número 3 y empezó a multiplicar ¿a quién? A este primer término, que es 3a. Entonces, solo lo escribieron, ¿no? Y no operamos nada. Solo escribimos 3 por 3a. Y hacemos lo mismo. Este 3, como está afectando a todo el paréntesis, también lo tenemos que multiplicar por el 5. Y como se dan cuenta, pues acá tenemos esa respuesta. 3 por 5 y 3 por 3. ¿Cuánto nos da 3 por 3? 9, Y 3 por 5 nos da 15. 15. Pero ustedes, si se dan cuenta en este caso, la parte literal, ¿esto cambió? ¿Esto se vio afectado? No, No, señor. Este de acá tampoco. tampoco. Entonces, cuando ustedes tengan un número, cualquiera que sea, si está fuera del paréntesis, pues nosotros podemos, ¿qué? Operarlo con respecto ¿a quién? A otros números. Si en dado caso, como acá, nos dan el siguiente ejemplo de acá abajo. Si en dado caso que tengan así una X sola, pues ¿qué nos está diciendo? Que esa X tiene acompañado el número 1. Solamente que no lo escribimos, pero está acompañado de ese número. Y cuando multiplicamos 4x por x al cuadrado, como lo escriben acá, el resultado que obtenemos, ¿cuál es? 4x a 3. 4x a la 3. Entonces, ¿cambió el número 4? No, No, El señor. que, el que cambió fue la x, ¿no? Listo. Y si nos damos cuenta, en este de acá, que es 4x por 3d, que es lo mismo que teníamos acá, 4x que afectó a todo el paréntesis, entonces está multiplicando a 3. Lo escriben acá sin operarlo y después no lo operan. Nos dice que 4 por 3, ¿cuánto nos da? 12. Y pues nosotros solamente escribimos de nuevo las letras x y y cuadrado. No pasa nada. Listo. Y ya la división de polinomios, no, pues ustedes no la van a usar. ¿Ustedes ya tienen el módulo, muchachos? sí, profe. No, yo sí. señor. Listo. Entonces, venga, yo les hago. Sí, profe, ya. El primer punto. ¿Cuál es el primer punto? El primer punto es... Simplifique. Nuestro primer punto, ¿cuál es? Ese sale rapidito. Tenemos que es... Simplifique. Sí, pero pues simplifique ¿qué? Bueno, está Entonces, nos dice, simplifique. Y el primero que nos dice es x ¿Qué sobre página? la raíz de 3 80, 81. más la raíz de 3. Y todo eso está siendo multiplicado por otro monomio, que es x a la raíz de 3 menos raíz de 3. ¿Y qué nosotros estamos haciendo acá? ¿O qué es lo que nos están diciendo acá? Que tenemos una multiplicación de monomios. Porque en la mitad de nuestros dos paréntesis no hay ningún signo.
Entonces nosotros empezamos a operar todo este término. ¿Por quién? Por todo este otro término. ¿Cuánto nos daría la respuesta? Pues x por x nos da x al cuadrado. Y raíz de 3 por raíz de 3 nos va a dar, pues, raíz de 3 al cuadrado. Listo. Ahora multiplicamos este compañero con respecto a quién? A este compañero. X por raíz de 3, ¿cuánto nos da? Pues x raíz de 3. Y raíz de 3 por 1, ¿cuánto nos da? Raíz de 3. Ahora sí, esto tiene un signo más acá y este tiene un signo menos. Más por menos, ¿cuánto nos da? Menos. Y seguimos. Ahora vamos a operar este término. Raíz cuadrada de 3 por este primer término. Raíz cuadrada por x nos va a dar x raíz cuadrada sobre 1 por raíz cuadrada, que nos da raíz cuadrada. Más por más nos da más. Y operamos el último, que sería raíz de 3 por raíz de 3. Raíz de 3. ¿Cuánto nos daría eso? Pues escribimos raíz de 3 al cuadrado. Listo. Y más por menos, ¿cuánto nos da? Menos. Menos. Listo. ¿Podemos operar algo más? Sí, en este caso, muchachos, cuando ustedes tengan un número elevado a la 2 y tienen raíz cuadrada, nosotros podemos cancelar la raíz cuadrada. ¿Con quién? Con el número 2, perdón, con el exponente 2. Entonces nosotros acá cancelamos y también la cancelamos acá. La respuesta que nos da en todo esto sería x al cuadrado sobre 3. Pero si ustedes son observadores, ¿qué pasa con estos dos términos? ¿Serán iguales? ¿Qué tienen de diferente? ¿Qué se podrá hacer con ellos? Tiene diferente el La más X, por menos. profe. Lo único diferente que tienen es que La X. Más. tenemos x, también tenemos x. Tenemos raíz de 3 y también tenemos raíz de 3. Y abajo también raíz de 3 y raíz No de está en 3. paréntesis. ¿Tienen los mismos términos? Sí. Lo que nos Sí, diferencia, señor. ¿qué es? La raíz. No. Lo que nos diferencia es, Más por menos. El más, sí. este es más y este es Menos, sí, señor. pero acá ya no estamos multiplicando, sino estamos sumando. Y si se dan cuenta, ambos son términos iguales, pero nos dan con signo diferente. Cuando nosotros tenemos 1 menos 1, ¿cuánto nos da? 1. Más 1 menos 1, ¿cuánto nos da? Ah, 0. 0, muy bien, Maido. Entonces acá nos pasa lo mismo. Nosotros tenemos menos 1 más 1 nos va a dar 0. Y en el último, como cancelamos términos, nos da menos 3. La respuesta, como el compañero la escribió acá en el chat, es la A. ¿Listo, muchachos? Les dejo de tarea que solucionen la primera hoja del módulo. Y nos vemos la próxima clase. ¿no más? No, porque espero que lleguen con preguntas. Yo creo.
Ay, Muchachos, que tengan una buena semana, un muy buen chao. Solo la Gracias. primera Profe, hoja. haz la